Bien, he llamado a este vídeo Mis calles más entrañables de mi infancia y juventud. Lo llamo así porque en esta calle, que es la de Enrique de Aquí Evia, se encontraba al final el colegio de aquí, en donde yo, después de haber hecho el examen de ingreso del bachillerato en el Instituto Salvador de Madariaga, de la zona de Riazor, empecé el bachillerato aquí, en este colegio que se encontraba donde están esos árboles, el colegio de Quito. Y por esta calle, pues lógicamente, desde que tenía 10 años hasta los 16, pues subía los días de colegio a recibir las enseñanzas previstas en el bachillerato. Esos árboles, el colegio estaba donde están esa calle, esa casa blanca, esa grande, esos edificios. Y estos árboles son los mismos que estaban cuando yo acudía al colegio. Ahí, al pie de uno de ellos, se ponía lo que llamábamos la chorrera, que era una señora que venía con su carrito de churros y de chucherías que adquiríamos nosotros cuando en los momentos del recreo. Por lo tanto, yo digo, es una calle que para mí tiene muchos recuerdos. Aquí también había estudiado mi hermano Antonio, en este mismo colegio, y era colegio, yo creo que ya era mixto. Lo que pasa es que los chicos y las chicas estaban separados, pero yo creo que ya era colegio mixto. Bien, esta calle, las casas, pues lógicamente, no creo que sean de aquella época, creo que son ya más recientes. Y al final de esta calle, pues está ya Juan Flórez, que era otra calle para mí muy entrañable, porque fue en el número 8 de esa calle, fue yo donde nací, en 1942. Sacho Veo. La calle Enrique de Aquí Evia. Y los árboles, que ya digo, creo que son los mismos de aquella época. Bueno, han pasado muchos años, pero estos árboles yo creo que duran. El colegio de aquí estaba ahí, donde están esos edificios blancos y ese establecimiento. Esta es la calle que sube y va a dar a la zona de Santa Margarita. No sé cómo se llama esta calle. ¿Cómo se llama esta calle? Aquí está la Academia Velos, la Autoescuela de Conductores Velos. Creo que está por aquí, en estas plantas, la primera o la segunda. Y esta es la calle donde vive mi compañera Mariluz, en ese último edificio, a la derecha, creo que la cuarta o quinta planta. Ahí se ve el Parque de Santa Margarita. No, la Autoescuela Velos está aquí enfrente. Después, aquí a la izquierda, es donde está la Autoescuela Velos, aún se ven las señales ahí, en las ventanas. Esta es la calle que sube hacia la Ronda de Neye. Esta otra, la de frente, baja a Juan Flórez también. Lógicamente toda esta zona está muy modificada. Las casas algunas son antiguas, pero muchas son ya muy nuevas también.
los árboles del colegio de aquí y la calle Nueva, que sube a la ronda de Nelly. Esta baja, evidentemente, a Juan Flores. Baja a Juan Flores y siguiendo hacia abajo va por es lo de Menéndez Pelayo, que a su vez va a dar a los cantones, a Primo de Rivera. Bien, aquí, como digo, están los árboles, donde estaba el colegio de aquí, y aquí a la derecha, que es Juan Flores, en esa casa con balcón, ventanas son del mismo color, es pequeña, de 4 plantas. Ahí vivían los abuelos de Antón Pernas, y algunas veces pues nos dejaban en la azotea a hacer un guatequillo y lo pasábamos muy bien. Juan Flores hacia la plaza de Pontevedra, y esta es la de la derecha, la de Menéndez Pelayo, y en la mitad de ella, un poquito antes de llegar a la Plaza de Vigo, está la entrada a donde vivía yo. Se llamaba Travesía Menéndez Pelayo, al principio pues se llamó calle Joaquín Bamonte. Aquí donde está el Banco de Santander estaba la tienda de repuestos de automóviles, Rendueles, de don José María Vélez Rendueles. Y después de esta Casa Blanca, ahí estaba el colegio de las Josefinas. En ese grupo de casas que hay ahí, era el colegio de las Josefinas. Bueno, y esta aquí es la Plaza de Vigo. La Plaza de Vigo que lleva aquí pues, toda la vida. Aquí también jugaba yo cuando era pequeño, con 8 o 9 años. Jugábamos aquí y hubo muchas transformaciones, evidentemente. Y al final ha quedado pues, una plaza muy amena, muy bien conservada, y donde después de las clases de los colegios los niños se reúnen aquí con sus mascotas para pasar un rato agradable. El edificio del frente, en la izquierda, más alto, abajo estaba los cines equitativos, que la parte de atrás daba a la calle donde vivía yo, el pintor Joaquín Bamonte. Y esa otra de color así un poco colorado, en donde estaba la tesorería de la Seguridad Social. No sé qué hay ahí ahora. Una vista de la Plaza de Vigo actual, muy distinta a la de mi época, evidentemente. Esta calle es la que va a dar a la Plaza de Galicia, a la izquierda. Sube primero sube por la Menéndez Pelayo, calle Menéndez Pelayo, creo que es la de Marcial de la Dalí, puedo equivocarme. Son tantas calles que ya uno pierde la noción de... Además, como continuamente la están cambiando de nombre. Bien, esta es Menéndez Pelayo, donde está la banca que va a desembocar a Primo de Rivera y el principio de los cantones. Ahí. Y esta es la subida de Menéndez Pelayo, que va a dar a Juan Flores y siguiendo pues, a Enrique de Quí. Y a la izquierda la Plaza de Vigo. Aquí está la gestoría de Rodríguez Tubío, agradable gestor que venía mucho por la oficina. Falleció el pobre de Cántaro.
Bien, estamos ya en la Plaza de Galicia. La Plaza de Galicia, donde se encuentra el Palacio de Justicia. Ahí a la derecha está esa casa con una torreta ahí elevada, la Casa Cortés. Lleva mucho tiempo ahí. Y aquí el Palacio de la Plaza Galicia es donde tiene mi querido hermano y compañero Peter Taboada una plaza de garaje, que me la presta a mí cuando él no está en Coruña, porque él reside en Vigo. Y tiene también en esta casa, en esta es donde había trabajado, en esta tienda que se ve aquí, Amancio Ortega, en sus comienzos. Una camisería Gala, me parece que se llamaba. Y Peter, aquí a la izquierda, en esta calle, también tiene un piso al poco de la entrada de la calle. Aquí donde está esta tienda también estaba en una época el servicio de la Renfe. Estas casas, pues evidentemente, tienen muchos años. Y la de la esquina, como digo, la Casa Cortés, que en la planta baja, en la primera de que está la clínica Baviera, de oftalmología, famosa, muy famosa. Y aquí en este jardín, donde están estos bancos, en las esquinas, los bancos estaban colocados de forma que nosotros podíamos jugar a la pelota, y los bancos, la parte de abajo era como las porterías. Está el Palacio de Justicia, también con una gran antigüedad, me imagino, pues yo lo recuerdo de siempre. Aquí venía yo con mi madre cuando era pequeño, tenía que venir una vez al mes para que les pidieran una fe de vida. Porque la madre era viuda ya, estoy hablando del año 56, 57. Bien, y ahora pasamos a la zona que también es una zona entrañable, porque es donde está el cementerio municipal de San Amaro. Aquí termina la calle La Torre y aquí se encuentra a continuación el cementerio municipal de San Amaro que vamos a visitar, porque ya digo, tengo mucha gente ahí, familia y queridos conocidos. Bueno, estas son nuevas, en el año 60, se deben de hacer sobre 1986 estas casas de la izquierda, estas coloradas, porque cuando hice yo aquellos vídeos antiguos estaban en construcción, todas estas de la izquierda. Ahí vive mi compañero de oficina también, Domingo. Bueno, y esta es la entrada del cementerio de San Amaro. La entrada principal. Por aquí, por desgracia, hemos traspasado esas puertas muchas veces acompañando familiares, amigos, compañeros, en fin, de todo. Como digo, en estas casas coloradas vive mi compañero de oficina Domingo. Y se fueron construidas ya en 1986, 85, 86. Una vista curiosa, palomas aquí aparcadas. Ni se asustan ni se van. Ahí al frente está la pequeña capilla que hay para la entrada del cementerio. No está abierta, pero suele estar bonita su interior. Bueno, aquí en este cementerio, evidentemente, pues están enterrados muchas personas, mucha gente famosa, conocida, y hay muy panteones muy bonitos, muy grandes y muy señoriales. La bajada, aquí donde se ven estas tumbas en la tierra, pues ahí
solían enterrar a gente que no tenía familia, y los enterraban aquí. Si algún día los reclamaban, pues bien, y si no, pues al final iban a fosa común. Ahí también fue un compañero que tenía yo cuando estaba en el sanatorio de Oza, con 8 años, 9 que tenía, estuve allí en el sanatorio de Oza, Teclaví, que era de Badajoz, y al final pues falleció en el sanatorio de Oza y fue enterrado aquí. Bien, aquí en la entrada está el nicho de familia Traseira Sánchez. Estos vivían en nuestra casa, nosotros vivíamos en el 8 y ellos vivían en el 6, en la casa de al lado. Creo que vivían en la casa de al lado. Juan Flores 8 y ellos en el 6. Traseira Sánchez. Este sanatorio, este cementerio, es muy grande, la verdad es que es muy grande, tiene varias plantas superpuestas y muchos nichos, y cada vez están construyendo más, porque aunque ya creo que está cerrado a nuevos enterramientos, si no tienes aquí algo, ya no hay ni para comprar, ni para alquilar, ni para nada. O sea, ya hay que ir a Feans, al otro cementerio, que está a unos cuantos kilómetros de aquí. Son muchas avenidas, con mausoleos, con tumbas muy bonitas, muy artísticas, y como ya digo, ahí están enterradas pues, mucha gente famosa. Entonces hay la entrada al frente, una entrada lateral, que es por donde se baja ahora siempre, porque por la principal ya se tiene que ir algunos por las escaleras, y entonces ya no quieren que se vuelva a repetir. Bien, yo me voy a dirigir primero hacia los nichos de la familia de Marta, donde está enterrada su abuela, sus padres y su hermano, y un hijo nuestro que falleció a las pocas horas de nacer y también está enterrado ahí. Y está también un hijo de nuestro compañero de oficina, José Luis Pérez, que falleció de muerte súbita cuando era pequeñito, y como él era danés y mi suegro también, no tenían donde enterrarlo, le pidió y mi suegro lo dejó enterrar ahí, y ahí está, porque no lo volvieron a reclamar sus padres, que ya han fallecido, claro. Tumbas muy famosas de gente importante, de Galicia y de toda España en general, que fallecieron aquí y aquí los enterraron. Unas mejor cuidadas que otras, porque a mucha la gente se olvida, y bueno, ahí están. Esta última, la última que está aquí en esta fila, es la de, a ver si llego a ella y me doy cuenta. Chané, que falleció en La Habana, Castro Chané, falleció en La Habana en 1917 y lo enterraron aquí. Bien, ahora continuamos hacia donde se encuentran el nicho de la familia de Marta. Y aquí también a la derecha, ahí está, es un de los militares que fallecen y también tienen aquí su enterramiento. El que quiere, claro. Aquí
con motivo del día que bajaba yo, pues estaban aquí haciendo una ofrenda y había una pequeña representación de muchos militares y tocaban con la trompeta, lo que se toca cuando para a los fallecidos militares. Bueno, este es de la familia Pontenaya, muy conocido aquí en La Coruña, navieros, y a continuación, bueno, ahí están enterrados todas las familias, me imagino. Es uno de los mausoleos que llama la atención, no solo por la forma, sino por la familia que, como digo, era muy conocida. Y aquí están doña Esther Pan Martínez y don José González Chas. Aquí José González Chas tenía muebles metálicos de cocina, tenía una fábrica en La Gaiteira, y ahí trabajé yo durante una temporada, en la fábrica de muebles metálicos de cocina de don José González Chas. Muebles metálicos revestidos con formica que los vendía casi el Corte Inglés. Y detrás, después de donde está la cruz esta, detrás está la familia de Marta, que ahora veremos, daremos la vuelta y lo veremos. Familia Salgado Sánchez. María de Amparo Fernández, viuda de Sánchez, fallecida el 4 de noviembre del 62. A esta señora la conocí porque yo empecé a andar con Marta en el 60. María Teresa Sánchez Fernández, su madre, Luis Salgado del Moral, su padre, y debajo Luis Ignacio Salgado. Su madre falleció en 1994, su padre en el 2002 y su hermano Luis Ignacio, creo que lo veremos después, la fecha de nacimiento. Aquí está nacido en el 46. Creo que fue en Salamanca. Bien, y aquí ya está el final del cementerio y aquí están los nichos. Nichos donde se entierran cenizas, ya les llaman ceniceros, son nichos pequeñitos. Y aquí está uno que ahora veremos, está mi abuela, Manuela Fernández Quintás, que era la madre de mi madre, lógicamente, y está mi padre, Antonio Fernández Tafal Martínez, y está el último, las cenizas que llevamos ahí, de mi hermano, Antonio Fernández Tafal Pardo, falleció hace unos años. Bien, estamos entrando en la zona de los ceniceros, y aquí a la izquierda está el nuestro. Aquí está el nuestro. Ahí pone. Ahí está. Manuela Fernández Quintás, viuda de Pardo, que era mi abuelo, Eduardo Pardo Villar, falleció el 24 de enero del 46. Tenía yo 6 años y falleció en la casa nuestra de Juan Flores y yo la vi fallecer, porque en aquella época la gente se moría en casa. No había HUAC. Antonio Fernández Tafal Martínez, mi padre, fallecido en 1956, con 58 años. Yo tenía 14 cuando falleció. También lo vi fallecer. Y después aquí trajimos también las cenizas, hace unos años, de mi hermano Antonio Fernández Tafal Pardo. Falleció con 83 años y aquí está también. O sea que están los tres, mi abuela, mi padre y mi hermano mayor. Bien, y ahora al salir de aquí vamos a pasar a unos nichos de Colita y Carmiña. Colita y Carmiña Couto Fariña fueron dos niñas que conocí ya en nuestra más tierna infancia, pues yo nací en Juan Flores y ellos vivían en la calle a continuación de Juan Flores, que es la de Médico Rodríguez.
Nos conocemos prácticamente, digo, desde que nacimos. Las dos han fallecido y cuando falleció Julita, que falleció después de Carmiña, yo les dejé este pequeño homenaje en la tumba, en el nicho de ellas, a Julita y a Carmiña, que siempre las tendré en mi corazón y siempre las recordaré hasta mientras viva. En fin, después, este día cuando fui, pues no sé, esa ofrenda que yo les había hecho, pues había desaparecido, es igual. Yo les dejé 2 rosas rojas y una amarilla y siempre, aunque desaparezcan, pues las ofrendas, pues yo considero que siempre estarán en mi corazón, porque las quise a las dos mucho, como compañeras, desde que las conocí. En fecha que no recuerdo, asistimos a la boda, Marta y yo, de Carmiña Couto Fariña, querida amiga de la infancia, hermana de Julita Couto también, y fue esta Carmiña depositaria de mis primeros sentimientos hacia su hermana Julia, que por cierto no me hizo ningún caso y me dio calabazas. Claro, yo tenía 16 años y ella tenía 18 y no me consideró. Bueno, es una cinta muy cortita, dura un poquito, 1 minuto nada más. Lo que pasa es que las tengo en cámara lenta porque así parece que se ven mejor. Aquí está el señor Couto y su esposa, me imagino, claro, y muchos invitados. Y aquí se está acabando ya la cinta. Ya Carmiña y Julita nos han precedido más allá. Ahí está mi mujer Marta, beso de azul. Esperemos que nos volvamos a encontrar algún día, mis queridas compañeras de infancia.